Estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport para continuar nuestras clases de RICA, y esta clase es número 16, un tour de la iglesia, el edificio que es la iglesia. Y comenzamos nuestro tour aquí en el santuario. El santuario, la palabra tiene su raíz en una palabra latina que significa santo, y este es el lugar en el cual las cosas santas pasan en la iglesia. El santuario es más alto que el resto de la iglesia. Hay 3 pasos, una escalera de un tipo, y 3 es un número, por supuesto, de la Trinidad. Y la razón que este santuario es más alto es no porque podemos ver mejor, en vez representa una montaña, porque en las Escrituras el lugar del encuentro de Dios es siempre una montaña. Por ejemplo, Moisés encontró a Dios en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos. Ezequiel encontró a Dios en una montaña también para recibir su vocación como profeta. Y Jesús, durante su transfiguración, estaba en una montaña con los 3 apóstoles y mostró su gloria como Dios a los apóstoles en esta montaña. Por eso, la montaña es un símbolo del lugar del encuentro de Dios. Y nosotros, católicos, encontramos nuestro Dios también en esta montaña. Principalmente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, en el centro de la iglesia y el centro del santuario hay el tabernáculo. Y el tabernáculo es la caja en la cual el Santísimo Sacramento está todo el día, cada día del año, excepto el Viernes Santo y el Viernes Sábado Santo. Y la vela a la derecha es un recordatorio que el sacramento está presente en el tabernáculo todo el día, todos los días. Y por eso es el lugar más santo en toda la iglesia, y necesitamos siempre demostrar nuestro respeto hacia el Señor presente en el sacramento con el gesto que llamamos genuflexión o arrodillarnos en la presencia, cuando pasamos en la presencia del sacramento del Señor presente en el sacramento. Detrás del tabernáculo hay un mosaico con ángeles y el color azul. De nuevo, un recordatorio que la Eucaristía es nuestra conexión entre el mundo y el cielo. Y los ángeles también representan los ángeles que eran en el arco de la alianza en el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos. También hay palabras latinas en el altar con el tabernáculo, ave verum corpus, que significan salve cuerpo verdadero cuerpo. Un recordatorio de la presencia de Cristo, su cuerpo y sangre, alma y divinidad en el sacramento santísimo. También tenemos el altar. El altar es el lugar del sacrificio. Y en el altar también hay palabras. El altar es un símbolo de Cristo. Y necesitamos demostrar nuestro respeto también al altar, porque es el lugar del sacrificio. El Señor sí mismo está presente en este altar durante la misa, después de la consagración del cuerpo del pan y vino. Hay palabras también en el altar, de nuevo palabras latinas, Pascha nostrum immolatus est Christus,
que significan Cristo nuestro Pascua ha sido sacrificado o ha sido inmolado. Y cuando celebramos la misa, cada vez que cuando celebramos la misa hace presente este sacrificio de nuevo. El sacrificio de Cristo en la cruz hace 2000 años es un acontecimiento único, pero cuando ofrecemos la misa, este sacrificio está presente de nuevo en tiempo para nosotros. También es un recordatorio del sacramento o del sacrificio de Cristo en la cruz es nuestro crucifijo. Cada iglesia católica necesita tener o incluir un crucifijo. A veces en los católicos, las iglesias no católicas, no hay el cuerpo de Cristo en la cruz, solo una cruz sin nada. Pero la diferencia es que en las iglesias no católicas no tienen el sacrificio de la misa, no tienen un sacerdocio. Por eso no creen que su servicio, su celebración en los domingos es la continuación del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros católicos es nuestra creencia para nosotros que el crucifijo con el cuerpo es un recordatorio del sacrificio en el altar cada vez se celebra la misa. También en la altísima parte, en la encima, hay 3 letras griegas, I, H, S, que son las 3 palabras iniciales del nombre de Jesús en la lengua griega. Es un símbolo muy común en la Iglesia Católica, estas 3 letras, I, H, S, las primeras letras del nombre de Jesús, del santo nombre de Jesús. Bueno, ok, vámonos allá, a la silla. Las letras, sí, ok. En la cima de la cruz hay un título o 4 letras, I-N-R-I. Las primeras letras de 4 palabras latinas que indican el crimen de Jesús. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum en latín, en español, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. El crimen de Jesús según los judíos en su tiempo. Ok. ¿Nada más? Bueno, vámonos allá a la silla. Esta silla especial es única en nuestra iglesia, la catedral. Porque la palabra cátedra es la palabra para una silla en latín. El cátedra es el símbolo de la autoridad de nuestro obispo. Cada diócesis, todo el mundo tiene se divisa en partes, territorios. Cada territorio católico se llama un diócesis. Cada diócesis tiene un obispo y cada obispo tiene un catedral. Y cada catedral tiene un cátedra, la silla del obispo, el símbolo más importante de su autoridad en el diócesis. No sé la palabra por eso, es de bandera de un tipo aquí, este símbolo, es el símbolo de nuestro obispo. El azul y las ondas y la puente es un símbolo para Bridgeport. En la derecha abajo hay un cordero que ha sido inmolado, porque es el símbolo de nuestro Señor, por supuesto. Y no estoy seguro, pero abajo o arriba, en la cuadra azul, hay una luna, y la luna es muchas veces un símbolo
para María, de María, la Madre de Dios. También una espada con alas. No estoy seguro de nuevo, pero mi opinión es que la espada en el Antiguo Testamento es un símbolo de la palabra del Señor, porque los salmos dicen que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, porque es su poder, el poder de la palabra de Dios. Ok, basta. Vámonos aquí. De nuevo, hay una estatua de San Agustín, el patrón de nuestra parroquia, la catedral de San Agustín y nuestra parroquia, pero también es el padrón de nuestra diócesis, porque la catedral es el centro de la diócesis y nuestro santo Agustín es el padrón de todo el diócesis. Un hombre muy famoso que vivía más o menos el siglo V y no fue un católico al su nacimiento. Después de 30 o más años, se convirtió en católico y fue ordenado como sacerdote y finalmente, un obispo. Y sus escrituras son muy famosas en toda la Iglesia, muy importantes. Sus escrituras y su influencia, su parte en la Iglesia ha sido muy importante por siglos y siglos. Bueno, ahora tenemos el Via Crucis. Es una devoción que normalmente usamos o rezamos durante la Cuaresma, especialmente los viernes. Hay 14 pasos o 14 acontecimientos en la vida de Cristo durante su pasión. Aquí al inicio tenemos el jurado de Poncio Pilato y la condenación de Jesús como un criminal. Y comienza su pasión aquí con este jurado, con Poncio Pilato. Y se lava sus manos de su responsabilidad, en su opinión. Ok, como dije, durante la Cuaresma normalmente rezamos las estaciones de la cruz o el Via Crucis, pero se puede rezarlo cada día, es posible, no necesariamente solo durante la Cuaresma. Ok, ahora pasamos al nave y podemos explicar el nave en un momento, la parte en la cual la gente se sienta, pero primero tenemos un vitrial, uno de nuestros vitriales, o en inglés se dice stained glass windows, vitriales o vidrios de color. La razón para estos vitriales es no solo recordarnos de los acontecimientos en la vida de Cristo, pero a veces pueden instruirnos, y hay aquellos que creen que la razón principal para los vitriales es para instruir los fieles que no pueden leer una vez. Pero no es exactamente correcto. El propósito o el plan es que no queremos ver el mundo afuera, porque estamos aquí en la iglesia, es como estamos en el cielo por un momento, una hora por semana. Y en el cielo no hay tiempo, no hay el pasado, no hay el futuro. Está siempre presente en el cielo. Por eso en el cielo es nuestra esperanza que podemos ver todos los misterios de la vida de Cristo y su iglesia en un momento, a la misma vez.
En este vitriol hay una imagen de Jesús y los apóstoles con una red, porque los apóstoles eran pescadores. Probablemente Jesús habla con Pedro con su barba blanca, y sabemos muy bien que los apóstoles eran pescadores. Por eso hay el nave o barco al cima, pero al mismo tiempo, perdón, el barco es un símbolo de la Iglesia. Por eso necesitamos considerar el nave o el barco. El nave es de parte de la Iglesia en la cual la gente se sienta. Tiene la forma de un barco, el interior de un barco. Porque, como dije, un barco es un símbolo para la Iglesia. La idea es que, como podemos estar seguro en un barco, en un mar con una tormenta, estamos seguros en el barco que es la Iglesia, no el edificio, pero la institución. Cuando permanecemos en comunión con Dios, permanecemos en su Iglesia, estamos seguros de los desastres de la vida. No significa que no hay problemas, pero no hay problemas demasiado difíciles para nuestro Dios. El barco, la nave. Y en la nave también, donde la gente está, son los bancos y los reclinadores, ¿no? Reclinadores. Porque durante la celebración de la misa hay momentos en los cuales se arrodillan o arrodillarnos para dar adoración a nuestro Dios presente en el sacramento. También el órgano, un instrumento muy grande y muy famoso en nuestra parte de los Estados Unidos, y es un instrumento muy deseado por los organistas. También el coro, donde está el coro. Ok. Primero hay el evangelista Juan. Podemos saber o reconocer que los cuatro son evangelistas porque tienen libros y plumas. Es un símbolo que indica que son evangelistas. Juan, en particular, tiene su pelo largo siempre en el arte cristiano, y en este caso tiene un águila. Los cuatro animales con los evangelistas, los símbolos, son símbolos del libro de Ezequiel, los criaturas viviendas, según las escrituras. También en el libro de Revelación. Y en la tradición, la tradición de la Iglesia, los cuatro animales vivientes son símbolos para los evangelistas. Primero, Juan. El águila es un símbolo de teología o de predicación, porque el Evangelio de Juan es más largo que los otros, pero Juan no quiere recontar la historia de Jesús, sino quiere explicar la historia de Jesús. Por eso es el teólogo entre los evangelistas. El libro de Lucas, su evangelio pasa mucho tiempo en el templo. Y según los judíos, en los tiempos de Jesús, el buey fue el sacrificio más grande que se puede ofrecer a Dios. Por eso, el buey es el símbolo para San Lucas.
Ok, tenemos aquí también en medio de nuestra tour de los evangelistas, la imagen de la divina misericordia, muy bien conocida en el mundo de hoy. Y esta devoción, especialmente durante el año de misericordia, hace 2-3 años, con Papa Francisco, este símbolo fue una revelación a una monja polaca, más o menos en el año 1930 o 20. El punto es que es un recordatorio que Dios siempre quiere mostrar su misericordia hacia nosotros, con nosotros. Ok, vámonos a los otros evangelistas. San Marco, su símbolo es el león. ¿Por qué? El Evangelio de San Marco comienza en el desierto con la tentación de Jesús por 40 días en el desierto. Por eso el león simboliza los animales salvajes que viven en el desierto o las regiones salvajes. Sí. Y finalmente, el evangelista, Marco, Mateo, el primero, tiene un ángel con la faz de un hombre. ¿Por qué? El evangelio de Mateo comienza con una genealogía, una descripción de los, ¿cómo se llama? Los ancestros, de Jesús. Ancestros. El punto de Mateo es indicar que Jesús es hombre y Dios, los dos. Y la genealogía es una descripción de o una indicación de su humanidad. Bueno, ok. Esta caja se llama el hambre o embre en inglés, y tiene o contiene los aceites santos que usamos durante los sacramentos. Las letras son latín. Oleo infirmorum significa el aceite de los enfermos que se usa en el sacramento de la unción. C es sacra crisma o crisma sacra, santa, que se usa en 3 sacramentos: bautizo, confirmación y ordenación de los sacerdotes. Y finalmente, oleo sanctorum, ese es oleo sanctorum o el aceite de los santos, que se usa sola en el sacramento de bautismo. Bueno, seguimos con una descripción del fuente bautismal. Quizás la cosa o el lugar más importante en la iglesia después del altar, porque nuestra vida con Cristo y el inicio de nuestras posibilidades para recibir los sacramentos comienza con bautizo. Tradicionalmente, la fuente tiene 8 lados, un octágono, porque según los cristianos primitivos, los números 6, 7 y 8 fueron muy importantes. 6, el número de los días de creación. 7, el número del día de descanso, el sábado. Y después de la creación del mundo y el sábado, Adán y Eva llevaron pecado en el mundo. Y después de su pecado original, se llama, ahora el mundo necesitaba recreación. Y Dios recreó el mundo en la persona de Jesucristo y su resurrección en el día 80. Porque el domingo para los judíos es
el primer día de la semana. Para nosotros es el último, para los judíos es el primero día de la semana. Es también el día en el que Jesús resucitó. Por eso, nosotros estamos recreados, o somos recreados, en las aguas de bautismo. Y normalmente, los bautismos se hace el sacramento de bautismo los domingos. El punto es que nuestra recreación, cada católico tiene su recreación en las aguas de bautismo. Hay también una imagen del Espíritu Santo en la forma de una paloma, porque en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma. Y el Padre dijo, este es mi hijo amado. Lo escuchen. Es una revelación o una manifestación de la Trinidad, una epifanía, una manifestación de Dios. También tenemos la vela pascual o la vela bautismal. Y usamos esta vela comienza su vida en la vigilia pascual, cuando hay un fuego afuera y el obispo enciende la vela con el fuego afuera, y la vela, un diácono lleva la vela en la iglesia, y la iglesia es en toda la oscuridad, y cada persona bautizada tiene una vela pequeña y enciende su vela de la vela pascual. Es un símbolo de la luz de Cristo pasando por el mundo, iluminando el mundo por medio del bautismo. Después de recibimos el sacramento de bautismo, tenemos la luz de Cristo y podemos llevar esta luz en todo el mundo. El vela sí misma es un símbolo de Cristo como un sacrificio, o se ofrece como sacrificio, iluminando el mundo con su luz. Y la llama, por supuesto, es un símbolo de la luz de Cristo. Usamos esta vela durante los bautismos y también durante los funerales, porque a la funeral recordamos que es nuestro bautizo que hace posible nuestra entrada en el cielo. Ok. Además, sí, un poquito más, el ambo y el águila de nuevo. Ok. Una cosa más, como pasamos hacia el santuario de nuevo y el altar, a la derecha es el ambo o púlpito. Y la palabra ambo significa los dos, como la palabra española ambos, porque los dos, todas las lecturas se leen en el ambo. Una vez en la historia de la Iglesia hubo otro púlpito para las lecturas primeras y segundas. Y el Evangelio y la predicación pasaron solo en el ambo. Pero hoy en día, después de las reformas del Concilio Vaticano II, todas las lecturas se leen aquí en el ambo. Hay de nuevo un águila, el símbolo de teología o de predicación, como expliqué más temprano. El águila es un símbolo de predicación o teología, o porque hay una leyenda que el águila al fin de su vida sus ojos no funcionan muy bien y quiere buscar la luz del sol. Es un símbolo del teólogo que busca la luz de Cristo.
Y finalmente, la familia santa, José, María y Jesús. Muchas familias rezan aquí en frente de esta estatua. Es muy popular en nuestra parroquia y es un recordatorio del hecho que podemos modelar nuestras familias en la Santa Familia. Es una ideal. Y la última cosa es la caja fuerte para la colecta. Bueno, es el fin de nuestro tour y esperamos que nos vemos la próxima vez. Hasta luego.